Velas japonesas. En esta lección vamos a ver para qué sirven las velas japonesas, por qué las utilizamos y cuáles son todos sus componentes. Vamos a ver aquí la estructura completa de ellas y no nos vamos a centrar en ver un grupo de velas para determinar si tenemos un giro o si tenemos una continuidad, sino que vamos a ver qué es la indicación o cuál es la información de cada vela específicamente para poder tomar decisiones dentro del mercado. Digamos que aquí lo importante es que conozcas su estructura y la información que me da, ¿ok? Cada vela. Y con ello poder tomar una decisión en el mercado. Ahora, te invito a que busques un poco más o indagues un poco más sobre este asunto porque tenemos muchísima información, hay muy buenos libros al respecto que puedes buscar e información en internet muy buena y muy valiosa para determinar ciertos movimientos de velas o ciertos patrones de velas que no son importantes porque aquí vamos a ver los que más vamos a usar y los más importantes para aplicar en la estrategia. Lo más importante de esto es hacerlo práctico y sencillo y eso fue lo que yo hice al montar como tal esa estrategia. Verlo lo más simple y sencillo posible, pero obviamente entendiendo qué es la información que nos está dando cada velita. Entonces te invito a que busques, que no te quedes con la información que te doy y como premisa recuerda, no me creas. Ve y busca, ve e indaga, ¿ok? Entonces esto es muy importante, vamos a empezar. Tenemos una vela de color verde y una vela de color rojo como las puede observar. Entonces, las velas de color verde simplemente son aquellas que nos están diciendo que su cotización o el precio como tal de ese activo financiero que estamos observando a través de ese instrumento que es vela japonesa, pues está cotizando al alza o está subiendo o está en ascenso. Y lo contrario sucede con la vela de color rojo. Entonces tenemos un precio que se está cotizando a la baja o que está bajando. ¿Ok? Ahora, tú puedes utilizar el color que tú quieras para la vela, en fin, para la vela alcista o la vela bajista. Lo importante es que tú lo puedas identificar bien. Digamos que por orden común y porque casi todo el mundo lo utiliza así, se utiliza la vela verde para identificar el precio alcista y la vela roja para identificar el precio bajista. ¿Ok? Entonces, hay personas que conozco que operan, por ejemplo, que la vela verde la utiliza como un azul o como una amarilla. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta ver que lo que sea target o lo que vaya, digamos, en este caso hacia arriba, pues yo lo marco con amarillo en algunas condiciones, ¿no? Entonces, depende, pero mi gráfico generalmente yo lo utilizo con velas verdes y velas rojas. Entonces, teniendo en cuenta eso es muy importante porque puedes confundirte, puedes ver el gráfico de alguien más y ver colores diferentes. El hecho es que sucede lo mismo, simplemente cambia de color. Ahora, vamos a centrarnos en la estructura como tal de cada vela. Entonces tenemos inicialmente un cuerpo que lo tenemos en ambas. ¿El cuerpo de dónde va? Va desde aquí hasta acá. Ese sería el cuerpo de la vela, en este caso alcista. El cuerpo de la vela bajista, fácil, desde acá hasta acá. Entonces vamos a identificar que las velas tienen diferentes cuerpos, pueden ser grandes, pueden ser pequeños o a veces no tener cuerpo. Entonces, dependiendo de su tamaño, tenemos una información que lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien. Aparte de ese cuerpo, tenemos un movimiento o un precio, perdón, de apertura y un precio de cierre, ¿ok? Entonces, eso va a suceder en ambas. En el caso, vamos a marcar acá, apertura y cierre. En el caso de la vela alcista o de la vela que está cotizando ese activo hacia arriba al alza, su apertura se da en la parte baja y su movimiento, evidentemente como es alcista, tiene su cierre en la parte de arriba, donde está el cuerpo, ¿ok? Porque ahorita vamos a ver el efecto que hay que llama sombra o mecha. Y lo mismo sucede comparado con la vela roja y es que su apertura está en la parte alta, evidentemente, ¿por qué? Porque ya hace apertura aquí y su movimiento o cotización es a la baja, por tanto el cierre está en la parte baja. Y lo mismo sobre el cuerpo, apertura aquí y cierra acá. ¿Qué es lo que sucede cuando el precio se cierre? Que inmediatamente, por ejemplo, si aquí hay cierre, aquí saldría una velita nueva. Si aquí está el cierre de la vela alcista, aquí saldría una vela nueva, ¿cierto? Cotizaría hacia arriba o hacia abajo dependiendo de esto.
Entonces es importante tener en cuenta esa estructura para el siguiente movimiento. Ahora, tenemos la mecha o la sombra. Voy a borrar esto de aquí. Tenemos la mecha o la sombra. Esto es muy importante porque esto es también, junto con el cuerpo, parte de la información que me va a mí a servir a definir si participo o no participo del mercado. Entonces, en ella, ¿qué voy a ver? Voy a ver desde el cuerpo hasta dónde ese mercado subió y dónde se cotizó, por ejemplo, en este caso, un precio más alto, en el caso de la vela alcista. Esto es muy relevante, el precio cotizado más alto de la vela alcista, porque con ello, ahorita más adelante en las otras lecciones, vas a identificar el porqué de esto para marcar las áreas. Esto es muy relevante. Entonces, para que lo tengas muy en cuenta, y es que me genera un movimiento después del cuerpo hacia arriba, donde el mercado en este caso no pudo seguir avanzando, cotizó ese precio más alto y se devolvió. Se devolvió por efecto, en este caso, de las ventas o de la oferta, que hizo que el precio bajara y se quedara en ese lugar y ahí cerrara, como en el caso de esta vela verde, de esta vela alcista. Y me dejó algo que se llama mecha o sombra, que es que el precio no pudo continuar y lo devolvieron. Y lo mismo sucede, en este caso, pues acá abajo, y es que el mercado apenas hizo su apertura, empezó a ir abajo, pero después de que llegó hasta este último precio, que fue el precio más bajo cotizado de esa vela, el precio inmediatamente empujó o presionó para ir al alza y dejó esta sombra o esta mecha, y luego me formó el cuerpo donde estaba la apertura y cerró aquí, dejándome una vela alcista. Lo mismo sucede con una vela roja o una vela bajista, y es que tenemos el precio más importante, es este que se nos va a dar acá, el precio más bajo cotizado. ¿Por qué? Porque, como lo anticipaba ahora, nos va a servir para marcar de una mejor forma las áreas en este caso de soporte o de piso, teniendo en cuenta ese último precio cotizado que el mercado nos va dando. La misma teoría, el mercado, por ejemplo, aquí tenía que haber hecho su cierre, pero ¿qué pasa? Antes de que llegara el contador, el bar timer, a cero, el precio como tal empujó al alza, o apareció la demanda o la compra, hizo que devolviera acá el movimiento como tal y cerrara en este lugar. Por lo tanto, me deja una sombra o una mecha, que es información muy relevante. Ahorita lo vamos a ver con respecto a el cuerpo y la mecha de cada vela para determinar qué información tengo, y lo mismo sucede acá. El precio intentó ir arriba, no pudo, lo devolvieron hasta que hizo acá digamos en su apertura, movimiento bajista, con lo cual me dejó aquí esta sombra o esta mecha. ¿Ok?